Bienvenido a esta clase de Cristología. El estudio de Cristología se trata de quién es Jesucristo, fueron sus ministerios, cuáles fueron sus oficios, de qué manera Cristo ha alcanzado el objetivo que la palabra de Dios nos dice. Entonces vamos a estar viendo un poco sobre todo lo que es la obra de Cristo y la persona de Cristo. Para poder entender un poquito esta doctrina de Cristología, vamos a hacer una relación en cuanto a Cristo con el hombre, porque el hombre justamente necesita de Cristo. Entonces, tengo que saber por qué el hombre necesita de Cristo. Por eso tengo que comenzar hablándole un poquito esta relación del hombre y Dios. Hay una relación de alguna manera, muy estrecha entre la doctrina del hombre, que es lo que se llama la antropología. Entonces, el estudio de antropología tiene mucho que ver con el estudio de cristología. Por lo tanto, en realidad, cuando nosotros estudiamos lo que es la teología, se estudia primeramente lo que es la revelación de Dios, quién es Dios, sería todo lo que es en cuanto a deidad, a nuestro Dios, y luego empezamos a estudiar, es decir, en cuanto a lo que es deidad, sería todos sus atributos, ¿no? Y luego comenzamos a estudiar en cuanto a lo que es el hombre, qué es lo que nos sucedió, ¿no? El hombre y el pecado. Y bajo esa influencia el estado del hombre. Eso es la antropología. Y luego entonces vendría Cristología, donde Cristo viene a traer la salvación. No simplemente la salvación, sino también Él es como un mediador. Hoy, como este es el capítulo que iniciamos de Cristología, vamos a ver, no vamos a estar estudiando todo lo que es antropología, sino yo quiero solamente nombrar, ¿no? Y que podamos tener esto. Vemos nosotros que el hombre es un ser creado a imagen de Dios, ¿no? Y Dios nos ha dado todo este conocimiento, ha hecho a la imagen de tanto la justicia y la santidad que Dios ha puesto al hombre. Pero lamentablemente este hombre a causa voluntaria decimos, ¿no? Que fue ese que fue el que transgredió a la ley de Dios, dejando así su estado, sería el estado del hombre bajo el pecado. De esa manera nosotros damos esa relación que habíamos tenido con Dios se rompe, ¿no? Y se rompe esa relación y nos quedamos enfrentando a Dios, como Pablo dice, somos enemigos de Dios mismo, ¿no? De esa manera señala que el hombre, esta criatura que Dios crió, al crear, ha dado privilegios, ¿no? Pero el hombre como criatura, lamentablemente, hoy en día está bajo el pecado. De esa manera hay una separación, como dije, ¿no? Hay una barrera y esa es la instancia ética que nos encontramos entre Dios y el hombre. Y es por eso, por la caída del hombre, por el pecado donde nos encontramos, es imposible que este hombre pudiera volver a restablecer esta relación con Dios en cuanto, aunque tuviera todo el poder y el esfuerzo que el hombre hiciera, no lo podría. Ni tampoco nos podría ayudar ni los ángeles, ni nada de lo que estuviera en este mundo. Es ahí donde la cristología da la respuesta a esta petición, ¿no? Nos relaciona con el trabajo de poder tener esa reunión, ¿no? Esa conexión de nuevamente entre Dios y el hombre, Cristo haciendo un mediador, un brecha, así restableciendo la relación
que hemos sido separados de Dios mismo. Nos representa Cristo, por lo tanto, acercándonos a Dios, al hombre, y quitando esa barrera que separaba de Dios, mediante cumpliendo todas las condiciones que la ley le exigía al hombre, pero ahora Cristo es el que cumple y restaura al hombre en su bendita comunión que el hombre necesita estar nuevamente y poder acceder a la presencia de Dios, ¿no? Esto obra que Cristo hace, que viene a restablecer y a volver a unificar esta relación al hombre con Dios, estas ideas o estos pensamientos o estas verdades no siempre conocemos como tal actualmente que hoy conocemos en la iglesia. Vamos a pensar un poquito esto en la historia, en las primeras iglesias primitivas o en aquellos judíos en tipo de Jesús, cómo estaban teniendo este conocimiento de la obra de Cristo. Un poquito esta doctrina de Cristo antes, mucho antes de la reforma, porque la idea que hoy tenemos proviene después de la reforma religiosa. El problema que fue considerado en aquel tiempo de que Cristo era Dios y también era hombre, era un poco difícil de hacer aceptado por los judíos porque ellos habían tenido bajo enseñanza y una fe firme de un Dios monoteísta. De tal manera, este judaísmo estaba firme, ¿no? Sobre este y ejercía de alguna manera mucha influencia a los primeros cristianos que se habían convertido, que se había salido también del judaísmo mismo, ¿no? Hubo en esta, por lo tanto, en las iglesias primitivas ha habido varias formas de interpretar o poder tener pensamiento de quién era Jesús o cómo era Jesús, ¿no? Cuyo estos pensamientos iba formando de alguna manera con los estudios y con las historias que ellos habían escuchado y a través de sus experiencias. En las iglesias primitivas había una doctrina que se había infiltrado, ¿no? Por los estudiosos de aquel tiempo, los alogistas, podemos decir que ellos eran quienes negaban que Cristo era el logo, ¿no? Porque podemos decir, ¿no? Rechazaban la carta de Juan que había escrito porque consideraron que la doctrina del logo estaba conflicto con el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque Juan decía que Cristo era el logo, la palabra, pero este logo era el concepto que se había extraído de la filosofía griega, los gnosticistas. Fueron ellos quienes han dado mucha influencia de tal manera que el concepto de ellos era de doble concepto, ¿no? Que en la cual la materia era inherente, la materia era algo mala y que representaba en abierta oposición a lo que es espíritu. Y por una tendencia mística consideraba que las cosas terrenales, sí, como lo que se representaban alegóricamente en los grandes procesos de cósmico de redención, rechazaban todo lo que es encarnación, sí, y también una manifestación de Dios que se formaba dentro de ellos. Podemos decir que, según algunos de ellos, Cristo descendió sobre al hombre Jesús se había descendido y en tiempo de bautismo, cuando Cristo tomaba el bautismo, ellos decían que el Espíritu había descendido a él y que se había dejado a Jesús en el momento de crucificación mientras que otros se decía que se había tomado el cuerpo, por lo tanto era algo fantasma que se habían venido. Bueno, esto eran algo pensamientos que no estaban definidas
concretamente en los primeros tiempos de era cristiana, hasta que llegó el concilio de Calcedonio en el año 451, donde todas estas ideas, estos conceptos se habían mantenido entre lo que es la persona de Cristo y también la deidad de Cristo, ¿no? Estas dos naturalezas solamente. Después de haber pasado un poquito más la historia, entrando en la Edad Media, la Iglesia occidental, ¿no? Consideraba a Cristo en cuanto a su naturaleza, es decir, que sí, reconocía que la naturaleza tenía una divinidad, que al logo, como era hijo de Dios, pero también se le consideró a Cristo en cuanto a su lado humano como hijo de Dios únicamente por una adopción. Adopción. Sería, se hizo de esta manera una distinción entre el derecho de hijo natural y el derecho de hijo por adopción. Y esto no comenzó con el nacimiento natural de Cristo, sino que al principio esto se hizo con el bautismo y luego fue consumado con la resurrección. Entonces, la idea que hoy tenemos de Cristo era muy diferente o de los principios y estos con el tiempo comenzaron desarrollando, de alguna manera se había llegado a evolucionar. En la Edad Media se añadió muy poco sobre esta doctrina de las personas. Iglesia retuvo por mucho tiempo estos conceptos sobre dominando sobre lo que es la humanidad. Por eso se hacía mucho más la práctica de la piedad, ¿no? Se le ejercía un poco más sobre en cuanto a lo que es lo que Cristo había hecho, la humillación también. Por ejemplo, el Tomás de Aquino acentuó en esto algunos puntos, agregando, según él, podemos decir que la persona del logo se convirtió en un compuesto de encarnación y su unión con la humanidad. Y esto estorbo fue esta la última a llegar a ser una personalidad independiente. Entonces, ahí hubo un poquito más de avance. Después de la era de reforma, ¿no? Hasta el siglo XIX, no tuvo mucho cambio, pero podemos decir que la Iglesia de Roma, como la Iglesia Reforma, ellos habían aceptado la doctrina de Cristo tal como había formulado en aquel tiempo en el concilio de Calcedonio. Recién llegando después del siglo XIX, aproximadamente esto, hubo un gran cambio donde comenzaron a tener más estudios sobre la persona de Cristo. Así que se introdujo lo que nosotros podemos decir un segundo periodo de cristología, porque comenzaron a haber divisiones en cuanto a lo que es la denominación y en cuanto también enfrentamiento con la Iglesia Católica, y es donde comenzamos a tener el surgimiento de poder definir realmente quién era Cristo. Y estas aplicaciones y estas muchas explicaciones varían de gran manera, pero la idea fundamental es la misma, ¿sí? Se vio que Cristo tenía una parte humana y también hubo una parte divina. Entonces, vamos a ver nosotros justamente a través de esta clase la naturaleza de Cristo, su deidad y también como su humanidad. Y vamos a ver las obras que él ha hecho, teniendo los oficios que Dios le ha encargado a realizarse y los testimonios que tenemos de él a través de sus discípulos y también en la carta de Pablo también. Iniciando de esta manera para poder conocer un poquito a Cristo, tenemos que empezar con el nombre de Cristo. Hay especialmente 5 nombres que pide que hay una breve discusión entre uno y otro, pero vamos a ver cuáles fueron los nombres que le han puesto a Cristo
que nosotros conocemos. El primer nombre es Jesús, Jesús, que nosotros conocemos y nosotros lo llamamos a él. Este nombre Jesús es la forma griega del hebreo Joshua, ¿sí? O Josué, podemos decir. O también podemos decir que viene una derivación de Oseas, ¿sí? También podemos decir que el segundo nombre que aparece y que conocemos es justamente Cristo. Por eso decimos Jesucristo. Cristo es el nombre personal, ¿sí? Si Jesús, perdón, si Jesús es el nombre personal, Cristo es el nombre oficial del Mesías, del Mesías. Cristo significa antiguamente era el término ungido, ¿sí? Ungido. Generalmente los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Y también los profetas, no sé, algunos profetas han sido ungidos sobre él. Perdón. Porque este ungimiento con el aceite que se realizaba antiguamente, en estos ungimientos oficiales simbolizaba lo que es el Espíritu Santo, sería el aceite, Espíritu de Dios, y esta unción representaba la transferencia del Espíritu a la persona consagrada, ¿sí? La unción era un signo visible, ¿sí? Y de esta manera designaba a un oficio. También establecía una relación sagrada de esa manera lo consagraba a la santidad, a la persona ungida. Tercer punto, era una comunicación del Espíritu que había ungido al hombre, ¿sí? De esa manera, el nombre de Cristo da este ungimiento. De tal manera, Cristo fue establecida o de tal manera designada para de su oficio, ¿sí? Desde la eternidad. Pero históricamente su unción tuvo lugar, ¿no? Decimos que cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Y cuando recibe el Espíritu Santo establece a la hora del bautismo, ¿sí? Esto, sí, de esa manera podemos entenderlo. Y eso le ha servido y le ha abierto la puerta y el comienzo del ministerio en esta tierra. El tercer nombre que Cristo tiene es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento se encuentra este nombre en Salmos, capítulo 8, versículo 4, y también en Daniel, el capítulo 7, versículo 13. Y frecuentemente en la profecía de Ezequiel también, ¿no? Y en la actualidad se admite casi por lo general este uso de este nombre en el Nuevo Testamento hace que el nombre dependa del pasaje de Daniel. Aunque en aquella profecía es solo una frase descripta y todavía no se considera como un título, sería este, no es el título. Este nombre fue que Jesús usó con más comúnmente para designarse a él mismo. Si vemos nosotros que aplicó más de 40 veces en el Evangelio este nombre. No sabemos el por qué Jesús mismo lo llamó a él mismo, ¿no? Con este nombre. Otro nombre, cuarto nombre que nosotros podemos aprender y podemos buscar en la Biblia es que lo llama Hijo de Dios. El nombre Hijo de Dios se aplicó de diversos modos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se le llamaba Hijo de Dios al pueblo de Israel. Era algo normal y común, de esa manera consideraba. Y también a los oficiales de Israel. Por ejemplo, especialmente al rey prometido de la casa de David se le llamaba Hijo de Dios. Y también se les llamaba Hijo de Dios a los ángeles y también al pueblo mismo del pueblo de Israel. Ahora, llegando al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús apropiado, él se le hace llamar Hijo de Dios, ¿no? Y otro también se le reconoce a Cristo como Hijo de Dios.
El nombre se aplicaba a Jesús en varios sentidos. Podemos decir en cuatro sentidos. Primero, en el sentido mesiánico, ¿sí? Es una descripción oficial que procede de la naturaleza de Cristo mismo. Vemos nosotros que los mismos demonios claramente entendían que Jesús era hijo de Dios y ellos habían dado este reconocimiento, ¿sí? Y se le dieron a Cristo este nombre. Vemos también el segundo en un sentido trinitario, ¿sí? Vemos que el nombre a veces se le usa para denotar la deidad esencial de Cristo. Nuestro Dios es trino y para decir que el Hijo de Dios hace un poquito marcada esa diferencia del Padre de Dios, ¿no? Encontramos estos ejemplos en Mateo capítulo 11, versículo 27, o Mateo 14, el versículo 28 al 33, ¿no? En la epístola también frecuentemente diciendo a Cristo como Hijo de Dios, se ve también en Romanos capítulo 1, versículo 3, y en otras cartas de Pablo también. El tercero sentido que se le da a este nombre Hijo de Dios es por natividad. Se le llama a Cristo, ¿no? Con este nombre porque por su nacimiento sobrenatural. El nombre se le explica bien basándose en el Evangelio de Lucas, ¿no? Donde su origen de su naturaleza humana se atribuye a la paternidad a Dios directa y sobrenatural. Es por eso cuando se le dice Hijo de Dios a Cristo es por su natividad. Y el cuarto sentido, podemos decir que es algo ético y religioso, ¿sí? Este mismo sentido se le llama a Hijo de Dios, se le aplica creyente del Nuevo Testamento, ¿sí? Es posible que tengamos ejemplo para aplicar este nombre Hijo de Dios a Jesús en este sentido ético y religioso. Podemos ver esto en Mateo capítulo 17, de versículo 24 al 27. Bueno, hemos visto cuatro nombres que se llama, cómo lo llama a Cristo en la Biblia. Y por último, nombre que nos queda ver es el nombre que se le llama el Señor, Kyrios en griego. Este nombre Señor se le aplicaba a Dios en la Septuaginta, la Biblia de los hebreos traducida en griego del Antiguo Testamento. A Dios se le ponía este nombre como equivalente a Jehová, ¿sí? Como la traducción de Adonai. ¿Sí? Esto era lo que se le ponía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos una parecida y la misma aplicación que se le hace a Cristo mismo, como reconociendo a Jesucristo, dirigiendo a Él como mismo Adonai, mismo Dios. Podemos ver esto en Mateo capítulo 8, versículo 2. Y también al reconocer a Cristo y decir Señor a Él es también una forma que se expresa la soberanía y también la autoridad, ¿no? Sin implicar más que el carácter divino de Cristo y que tenía con la autoridad sobre todas las cosas. Y podemos también decir que decir Señor es la forma en que se expresaba de alguna manera un reconocimiento de un carácter elevado a Él, dándole este nombre que vale a nombre de Dios mismo. Entonces tenemos estos nombres, nos abre esta puerta de poder estudiar quién es Cristo y los mismos nombres nos presenta lo que Él va a realizarse y también con el mismo el nombre nosotros nos podemos acercar a reconocer quién es Él para nuestra vida. Ya en la clase próxima vamos a introducir un poquito más y iremos conociendo la naturaleza de Cristo
en relación a estos nombres y también en cuanto a su persona en sí. Espero que puedan ser entendidas y podamos seguir complementando nuestro estudio en las clases siguientes. Que Dios lo bendiga.